comentarles algunas cosas. Hoy vamos ya a tener otra vez la dinámica presencial de la actividad. El miércoles vamos a tener aquí el estudio a las 7 de la noche. Para los que quieran venir, vamos a hacerlo ya de una manera más dinámica para nosotros. El jueves, las hermanas, pues creo que tendrán que seguir, no sé si quieran reunir siempre, bueno, por el momento que se reúnan por Zoom, pero tendrán que tomar una decisión si quieren también hacerlo presencial. Luego vamos a ir incorporando algunas otras ideas para que podamos ir creciendo y podamos ir haciendo dinámicas, seminarios, algunas actividades entre semana. Podemos programar actividades para que podamos tener y utilicemos bien el local. Así es que todos vamos a estar desarrollando con eso. La otra cosa, hermanos, es que ustedes saben que nosotros en la iglesia hemos hablado mucho acerca de la generosidad y del corazón generoso, y que nunca hemos establecido el hecho de la obligación que en muchas otras partes ponen. Pero sí necesitamos recordarnos ahora que el presupuesto de la iglesia ha aumentado. Necesitamos pagar $600 mensuales por el local y por todo lo que hemos hecho aquí. Bendito sea el Señor, que hubo hermanos y hermanas que ayudaron con la primera cuota, con el depósito. Damos gracias a Dios por estos hermanos. Hemos pedido que Dios les prospere su bolsa, pero tenemos también otras obligaciones además de lo del alquiler del local. Entonces, pedirles, hermanos, que podamos diezmar y ofrendar para que constantemente podamos hacerlo. Esta semana vamos a abrir una cuenta ya oficial de la iglesia para que ahí podamos depositar. Si algunos no tienen o no pueden hacerlo un día domingo, lo pueden, se les va a dar el número de cuenta y lo pueden hacer entre semana. Una es para la iglesia y la otra es para mi carro. No es cierto. Pero sí, hermanos, todos podamos participar de esa bendición y creer pues que iremos poco a poco adaptándonos y creciendo. Si llegamos en el momento en que el local pues, se llena, pues las alternativas son hacer varios cultos. O sea, no lo veamos de esa forma. Creo que tenemos un buen tiempo hoy para poder hacer crecer. De hecho, hoy voy a hablar sobre eso. Pero les animo, hermanos, y quisiera agradecer a todos los que ayer participaron de alguna forma en la limpieza, en el traslado de las sillas, en armar todo el equipo, a Chepe que estuvo aquí haciendo muchos arreglos, Nati y otros hermanos estuvieron. Les agradecemos, que Dios los bendiga por su diaconía, por su servicio, porque si no, no hubiéramos podido hacerlo. Todavía nos falta en el local allá, han quedado algunas cosas, hay que ir a limpiarlo. Si algunos de ustedes nos quieren ayudar esta semana para ir a terminar de hacer la limpieza allá y entregarle el local al dueño o a la dueña para que ya salgamos de eso. Entonces se pueden comunicar conmigo, con mi esposa, porque vamos a terminar para entregar todo allá en el local que estaba leyendo en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12, un versículo que todos nosotros ya conocemos.
y para mí fue muy interesante. Hermanos, Dios tiene un gran poder que nos respalda. Para mí fue sorprendente ver que cuando, miren, el mundo cuestiona a Jesús y nos cuestiona a nosotros porque somos los débiles y todo, pero el mundo le tiene miedo a Jesús. Sabe las capacidades que Jesús tiene. Cuando él estaba en el huerto de Getsemaní e iba a ser entregado, no me había fijado en un detalle que cuando los narradores del Evangelio, de los 4 Evangelios, escriben, sobre todo 2, describen que cuando estaba en el huerto de Getsemaní llegaron una compañía de soldados romanos acompañado de toda la guardia del templo con los funcionarios y haciendo cuentas, iban con antorchas y lámparas, o sea, una luz, haciendo cuentas, llegaron a arrestar a Jesús más de 600 personas, más de 600 personas. Y yo me pregunté, ¿por qué tanto? O sea, ¿por qué tanta gente para ir a arrestar a un hombre? Y es obvio que no tenían miedo, o sea, es obvio que dijeron, hemos oído que este hace milagros, hemos oído que este hace muchas cosas, mejor asegurémonos. Y llegaron en una cantidad gigantesca. Pero lo impresionante es que cuando Jesús ve que llegan y Judas lo besa, le dice a toda la gente, ¿a quién buscáis? Y la gente le contesta a Jesús Nazareno, y Jesús dice, yo soy. Y cuando dice yo soy, dice el texto que todos retrocedieron y cayeron de bruces. El texto es dinámico, la idea es alguien que lo agarra y lo avienta con tal fuerza que pega con la cara en el suelo. Y yo me puse a pensar, qué tremenda escena, toda una compañía de romanos armados con todos sus equipos, con el decir su nombre, yo soy, fue totalmente arrasada y derribada. Y me impresionó el hecho de que Jesús lo que le está diciendo, si yo quisiera aquí, y luego dice, acaba de ver esa demostración, podrían ver ustedes 600, 700 personas tiradas en el piso. Y es como que les está diciendo, o sea, aquí estoy, pero no crean que es porque ustedes tienen fuerza sobre mí, sino que porque yo soy el que estoy entregándome voluntariamente. Y en medio de todo ese tumulto, Pedro saca su espada y empieza a querer pelear por Jesús. Y yo me puse a pensar, o sea, qué ridículo, o sea, es ridículo lo que hacemos, ¿no? Ves una gran manifestación de Dios derribando 600, 700 personas de una sola vez, y Pedro cree que puede ayudarle a Jesús matando uno por uno con su propia espadita. Y lo que hace es meterse en un grave problema legal, porque al querer matar a Malco le vuela la oreja, y en ese momento Pedro se convierte en un ofensor que el Imperio Romano lo iba a matar. Por eso que estaba haciendo, porque está atacando a un funcionario. Y Jesús me encanta porque tiene toda la cantidad de problemas y todo, y me imagino que Jesús ha dicho, ¿qué se metió? ¿Qué clavo se acaba de meter este Pedro? O sea, cualquiera hubiera dicho, bueno, ahí me boba, vos te metiste, yo no te dije que matas, vete como saliste. Pero Dios es tan bueno que lo saca del problema, porque repara el daño que él ha tenido que hacer por su imprudencia, y le pone la oreja nueva
Y le dice, no lo toquen, ya está arreglado, no hay problema. A veces nosotros con nuestras espaditas queremos solucionar los grandes problemas y no nos damos cuenta que tenemos un Dios grande. Y eso es con este tiempo que vamos a tener. Hermanos, el poder de Dios nos respalda. No hay que estarnos pensando en nuestras espaditas, sino en lo que Dios va a hacer y va a multiplicar en nuestras vidas, en este local y en todo lo que Dios va a traer para nuestras vidas. Hebreos 4:12, como decía, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra a partir del alma y el espíritu y las coyunturas y sus pétalos. Y me gustó mucho porque la palabra espada de dos filos, en realidad la traducción de esa palabra es una espada de dos bocas, y es la espada afilada del soldado romano que atravesaba, que era mortal. Pero Dios, el autor de los Hebreos, le utiliza como una metáfora para nosotros, la palabra de Dios. Y me puse a pensar, ¿por qué la palabra de Dios es dos bocas? ¿Por qué para que la palabra de Dios penetre y tenga filo, lo que hace Dios tiene que ser a dos bocas? Y la idea del texto es que la primera boca es la que Dios nos da y nos dice de la palabra, ¿sí? Y la segunda boca es la nuestra, que repite esa palabra y la pone en acción. Entonces, para que la espada tenga filo en los problemas, en las cosas que nosotros hacemos, tenemos que recibir de Dios esa palabra y a la vez de recibirla, no quedarnos callados con ella, sino que expresarla, ponerla en práctica. Y así es una espada de dos filos. Si yo solo oigo una boca y digo, ay, qué bonita esa palabra, pero no la creo ni la pongo en práctica, no es espada de dos filos. Y creemos, hermanos, que debemos usar esa palabra de dos filos, declararlo a Dios. Si Dios me da algo, yo tengo que comunicarlo, compartirlo, no puedo quedarme callado con una noticia para mí, porque tengo que hablarlo y decirlo. Así que oremos, hermanos, y pidámosle a Dios que nos respalde en este tiempo, como lo ha hecho. No sé si habrá alguna necesidad, alguna petición, o algún testimonio, o algo que ustedes quieran compartir. Sí, hermano Sonia. Quizás, hermano, que nos apoyen en oración. El papá de Benjamín está hospitalizado. Sí. El día de ayer. Cierto. Para que sea el Señor. ¿Y cómo está él? ¿Está estable? Sí, estoy esperando resultados de análisis. En San Miguel está. San Miguel. ¿Cómo se llama su papá? Juan Bautista. Juan Bautista. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más que tiene alguna petición? Bueno, oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos recibir una palabra de sanidad sobre la vida del papá, hermano Benjamín, hermano Juan Bautista. Danos esa palabra para que la declaremos, Señor, que venga de tu boca y la declaremos con nuestra boca sobre sanidad, sobre la vida de él, Señor. En el nombre de Jesús queremos enviar, Señor, tu sabiduría, tu guía, tu sostén, Señor, tanto económico como emocional en la vida de hermano Juan Bautista, Señor. Padre, tú puedes restaurarlo y levantarlo y ayudarlo, Señor. También oramos por el hermano Benjamín para que le des paz, tranquilidad y le ayudes, Señor, en este momento a sostenerse en ti, sabiendo que tú tienes todo en tus manos y tú tienes todo el control. Queremos pedirte que le ayudes y le des la paz que sobrepasa todo entendimiento y que él pueda estar confiado en que tú eres el médico por excelencia y eres el Dios que sabe todo y tiene los mejores planes. Lo bendecimos, Señor, en esta mañana. Y queremos orar también por la iglesia,
orar por los que de alguna manera se han ausentado, no están llegando a la iglesia, tal vez están pues, viendo las transmisiones, pero la importancia ahora de congregarnos, de juntarnos, del calor de la iglesia. Señor, te damos gracias por este local, bendecimos a la hermana Miriam, que es la dueña de este lugar, gracias por su amabilidad, por su generosidad y por facilitarnos este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. Estaba leyendo que hay un nuevo síndrome que se llama el síndrome del padre copado. No sé si ustedes han escuchado ese síndrome, pero yo hasta hace poco lo acabo de leer. Cada vez van saliendo un montón de cosas. El síndrome del padre copado es el síndrome de aquellos papás que en aras de identificarse, con sus hijos, le quitan a la palabra padres la letra D y en lugar de ser padres son sus pares. Y es el tipo de papá que en lugar de mantener su identidad con su hijo, se hace al nivel de su hijo para hacerse atractivo, agradable, se viste con la ropa de él, habla como él, se mete en las reuniones con su hijo y anda haciendo un montón de cosas. La idea es: quiero ser amigo de mi hijo. Es el tipo de persona que le dice: sí, ok, si va a tomar, tomemos juntos, y yo le enseño a tomarse la copa, y está en las reuniones de los hijos, haciendo chistes, jugando con ellos, y lo que hacen los hijos es que en lugar de que digan: qué chévere, mi padre es bien buena onda y bien actualizado, los hijos detestan eso porque los hijos necesitan tener una identidad aparte de eso. La teoría dice eso, y la respuesta que una persona da es que los papás no son ni los compañeros, no hemos sido destinados para ser ni compañeros ni amigos, sino ser padres. Ese rol nunca lo debemos perder. Y como padres tenemos que tener cierto tipo de adultez que no la podemos como cambiar. Y las teorías modernas de educación han hecho eso. Nos dicen: cuando hable con el niño, bájese al nivel de él para que le pueda. O sea, es como la idea póngase al nivel del niño. No. Los nuevos conceptos que se han dado es: no, que el niño mire para arriba. ¿Por qué? Porque usted es su padre y él tendrá que tener esa autoridad. Y eso nos ha ocasionado, dicen, un grupo y una generación de personas que simple y sencillamente están teniendo problemas de identificación con sus padres. Ahora, ¿qué les parecería a ustedes ver a alguien y van al hospital y van a donde tienen a los niños recién nacidos y encuentran a una enfermera chineando a un hombre de 40 años, dándole biberón? ¿Les llamaría la atención a ustedes? Y si le preguntaran a la enfermera: mire, ¿qué pasó con él? Bueno, es que él nació aquí, pero nunca se quiso ir, se quedó aquí como un infante.
No se puede. O sea, si vas creciendo, vas entrando en etapas que hay que cambiar, que hay que hacer otras cosas. Han habido historias donde la gente, por no progresar, por no salirse, por no dar pasos para arriesgarse y tomar decisiones, han perdido grandes oportunidades. Kodak hace unos 20 años tenía más de 144,000 empleados y tenía un capital de 12 billones de dólares. Y cuando en Kodak le ofrecieron la tecnología digital de las cámaras digitales, Kodak dijo, los representantes dijeron que no, porque para Kodak el dinero que sacaban no era tanto con la foto, sino con los materiales que se imprimían. Y cuando llegaba la tecnología digital que no puedes imprimir porque te queda guardada, dijeron que no, que eso no iba a funcionar. Pero el tiempo llegó en que se incorporó toda la tecnología digital y Kodak quebró, tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque hubo gente que no tuvo la idea de que había que progresar, que había que tener una progresión. Yahoo, por ejemplo, hace años era el buscador y la página con toda la influencia en el mundo, y Google cuando empezaba le quiso vender a Yahoo esa franquicia de Google, y Yahoo dijo que no, porque no la necesitaba. Y ahora ustedes verán la historia. Google es la que reina, por lo menos en este momento, y Yahoo es alguien que ha pasado a ser una forma secundaria. Lo que viene a demostrar es que debemos cambiar, crecer, progresar. Y estamos tratando en la espiritualidad de Juan como un anciano que, a pesar de los tiempos que él está viviendo, está hablando de eso. Hemos hablado de varios temas, de la relación, hemos hablado de la simulación, hemos hablado de las contradicciones, hemos hablado de la recuperación espiritual el día del domingo pasado. Y hoy quiero que veamos que Juan habla acerca de la progresión espiritual de un cristiano. Juan va a hablar y decir, si sos creyente, si sos alguien que va en la vida cristiana, tienes que ir avanzando, creciendo espiritualmente, progresando espiritualmente. No nos podemos quedar en una situación de estancamiento. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios quiere. Y en la primera epístola a Juan, de Juan, en el capítulo 2, en los versículos 12, el versículo 15, dice, primero de Juan 2, 12 al 15, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Me avisa ese versículo, el último. Yo lo usaba para bromear con una hermana que era la secretaria de la iglesia de Guatemala, hermana Ruth, que ya está en la presencia del Señor. Y un día llego, el esposo de ella se llama Mundo, ¿sí?
Y entonces un día llego yo así todo serio y le digo, mira hermano, usted está en disciplina porque no puede seguir aquí en la iglesia. Y se quedó así, ¿por qué? Es que usted ama al mundo, le digo. Y entonces el chiste se regó y todo el mundo decía, ahí viene la mundana, la pobre hermana, porque no améis al mundo. Juan está hablando acerca de varias cosas que son importantes. La vida cristiana está destinada a una vida de constante crecimiento y madurez. Algunos dicen que un niño es inmaduro, un joven es inexperto y un adulto es experimentado. Son como tres características, ¿no? Es decir, el niño tiene ignorancia, que va a ir aprendiendo poco a poco. El joven puede tener conocimientos, pero no sabe cómo ponerlo en práctica, mientras que se espera que un adulto ya tenga conocimiento, sepa hacer las cosas y sepa cómo ponerlas con sabiduría en el mundo en el que se desempeña. Y Juan va a hablar de estas tres estados de un crecimiento y de una progresión espiritual en la vida de una persona. Y creo que necesitamos nosotros evaluarnos. En primer lugar, Juan nos identifica con la etapa de la infancia espiritual. Y él dice, miren, en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos. ¿Sí? Y esa frase está acompañada de una expresión, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Todo el versículo 12 nos habla de un niño que ha nacido, que nació. La palabra hijitos aquí es una palabra muy interesante porque es la palabra teknion. Y la palabra teknion es una palabra que habla de la experiencia de alguien que está en una situación pero que no tiene ni los recursos ni los conocimientos, nada, sino que es simplemente alguien que está solo para recibir. Por eso Jesús dice, por eso Juan dice que este niñito, estos niñitos teknios, son niñitos que son recién nacidos, son los que realmente simple y sencillamente existen en este momento y están vinculados alrededor de todas las circunstancias y están solo para llorar, pedir y todo lo demás. En esas infancia espiritual, Juan dice que primero estos niños tienen limitaciones de un infante. Las limitaciones de un infante son, por ejemplo, dependencia, máxima dependencia, ¿no? Ustedes saben, los que han tenido hijos, que en los primeros meses y en los primeros tiempos del nacimiento de un niño hay que estar al servicio de las 24 horas del niño, ¿sí? Se altera nuestros sueños, se alteran nuestros horarios, se altera nuestros gustos, se altera todo. Y sobre todo si hay personas que tienen sus hijos por cesárea o no lo tienen en el parto natural, se hace una cosa que uno simple y sencillamente no sabe. Sobre todo si hay niños que, por ejemplo, son tan singulares que duermen en el día y duermen en la noche, ¿no? O sea, yo sé cuánto les pasó eso. Nosotros tuvimos la bendición de que mi hijo dormía toda la noche pero fregaba todo el día. Entonces el asunto es hay una total dependencia, ¿no? Hay algo de que y hay una situación en la cual nosotros estamos empezando a querer entender y el niño también entender. Algunos expertos dicen que muchos de los primeros llantos del nacimiento de un niño es porque en ese momento todavía el niño no está consciente de que es una persona independiente, que ya salió del vientre de la mamá. Entonces, cuando ya empieza a sentirse que ya no está ahí calientito y metido y que todas las emociones y toda la comida le llega de parte de su mamá,
él empieza a sentir miedo, y a sentir el frío, a sentir todo ese tipo de expresiones. Entonces empieza a darse cuenta de que simple y sencillamente ya está separado, ¿verdad? Que ya es una persona. Y ahí empieza a generar sus propios recursos para volver a querer llamar la atención a su mamá para que esté con él, ¿sí? Entonces, pero ustedes verán que a esas alturas hacen berrinches, hacen cosas para que estén la atención. Entonces, Juan dice, miren hijitos, ustedes ya nacieron. Y el nacimiento suyo es un nacimiento otorgado. Porque dice el versículo, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. La idea es, su nacimiento fue por el perdón de Dios. Y no solamente eso, sino que una de las cosas importantes cuando nuestros hijos nacen es que en el momento en que él nace, automáticamente le pasa nuestro nombre de familia a él. Lo normal y lo natural de una persona es reconocer a su hijo y darle su nombre, darle su apellido, ¿no? Este ya es parte de la familia tal, es parte de alguien que ya Dios, o sea, que ya tiene, y por eso es que vamos y lo inscribimos con un nombre, pero que siempre lleva el nombre de nuestra familia, automáticamente, ¿sí? Automáticamente, a menos de que usted haga un juicio o algo, la gente se puede cambiar su nombre, pero ya es cuando sea una persona adulta, pero siendo un niño no. A mí me tocó, cuando yo vine de mi país, Inglaterra, tuve que cambiarme el nombre por uno latino, aunque es algo italiano, pero entonces, ni modo, si te llamas Nepomuceno Varillas, así te vas a quedar, porque es el nombre. Pero lo interesante del caso es que, vea lo bonito de esto, cuando nosotros nacemos en Cristo, Dios nos pasa su nombre. Somos de la familia de Él. Y por ser parte de su nombre, nuestra identidad adquiere un estatus increíble ante los ojos de la sociedad y del ambiente espiritual. Entonces hay dependencia, hay ignorancia. Un niño recién nacido simple y sencillamente está todavía sujeto solo a las experiencias del hambre, de la angustia, del miedo y de comer, de hacer todas las necesidades que tiene que hacer, y él simple y sencillamente no tiene esa ¿cómo se llama? Consideración, ¿verdad? O sea, un recién nacido no va a decir, no, hoy quizás no voy a ensuciar los pañales porque pobrecita mi mamá o mi papá estaba desvelado. Le vale, simplemente lo hace y se acabó. ¿Por qué? Porque la idea está aquí, bueno, alguien me tiene que entender. No entiendo ni sé qué es lo que hay horarios y que hay cosas que tengo que hacer, eso lo va a ir aprendiendo. En segundo lugar, no solamente pensamos en las limitaciones de la infancia, sino que también en las provisiones que un infante debe tener. Un infante comienza con la lactancia materna, es decir, se supone que el cuerpo de la madre está ya diseñada para darle de comer. Los primeros 2 semanas no lo siente en la mesa y le pone un bistec con huevo. No, o sea, no puede hacer eso. Primero porque no tiene ningún tipo de sistema para poder hacerlo. ¿A qué se dedica un bebé? A nutrirse, es a la leche materna. Y el apóstol Pablo, cuando habla con los de Corinto, les dice, señores, ustedes ya deberían estar comiendo cosas sólidas, pero están tomando leche y no puede darles de comer como adultos porque están como bebés recién nacidos.
Y Corinto, los corintios era gente que tenía grandes, extraordinarios dones y muchas cosas, pero en cuanto a su carácter y madurez como cristianos, tenían dones, pero lo hacían por competencia, se peleaban unos con otros, quién era mejor, quién no era el otro, quién aquel. Entonces Pablo dice, eso es egoísmo, eso es tener la idea de que solo yo existo y que solo para mí es la cosa y que yo soy el número uno y que yo tengo que hacer las cosas. Entonces Pablo dice, para poder crecer hay que tomar leche, pero cuando sos un bebé. Y Pedro dice en 1 Pedro 2:2, desead la leche como niños recién nacidos, pero dice desead la leche no adulterada. Entonces me puse a pensar, significa que nosotros podemos tener cierto tipo de alimentación espiritual con una leche que lleva cosas metidas, y el adulterio tiene que ver con el hecho de meterse en un estado puro para quitarle todo su estado de pureza. Y hermanos, la leche adulterada, yo creo que aquí en El Salvador hay mucha leche adulterada, es decir, algunas leches les echan, algunas aguas le echan leche, y no es, o sea, uno sabe, da lo que realmente no está bien, le hace falta algo. Ahora, una de las cosas importantes que debemos entender es que no se necesita, hermanos, una gran cantidad de cosas para contaminar algo, ¿sí? Es decir, no necesita que tenga gran cosa mala para que esté adulterado o contaminado. Si yo, por ejemplo, tomo 1 litro de agua y agarro un terroncito de tierra y se la echo y la diluyo y no se ve, el agua se mira igual, uno puede decir, no le pasa nada, pero esa agua está contaminada. Y aunque no se note, y aunque no se vea, por muy mínimo que sea, va a contaminar mi alimentación. Y por eso es tan importante ver cómo nos alimentamos de la palabra de Dios. Porque muchas veces se nos están metiendo otras cositas así, agregadas a la palabra de Dios, y nosotros vamos creyendo que es verdadera leche, cuando realmente no es así, sino que va siendo contaminada. Y a veces hay muchas cosas que se nos meten que no pertenecen al alimento que Dios quiere que demos, pero son nuestras propias percepciones y nuestros propios pensamientos lo que va caminando y adulterando cada una de esas cosas. Por ejemplo, ustedes pueden ver que hay muchos teólogos y muchas personas ahora que utilizan la palabra, pero que le meten ciertas ya ideas que no son ideas que Dios dijo originalmente. Y creemos que con eso, hace muchos años se hablaba de la teoría de la evolución, hoy se ha desprestigiado un poco de eso, pero hubo gente que, porque no nos dijeran a los religiosos que éramos retrógrados creyendo en un mito de Adán y Eva, la gente trató de meter la teoría de evolución con el creacionismo para hacer una mezcla, porque no sabían explicar algunas cosas que el texto dice que es puro, entonces lo contamina. Y algunos, por ejemplo, decían que entre Génesis 1 y 1 y Génesis 1 y 2 hay lo que se llama la gran brecha, donde hubo millones y millones de años y que allí estuvieron los dinosaurios y todo eso, porque cuando vemos ahora las evidencias, la gente dice, y eso no aparece en la Biblia, entonces si venimos del mono, ¿qué hacemos? Lo otro. Y la gente comenzó a mezclar muchas cosas, y hoy se han ido mezclando muchas cosas con la leche que se nos ha estado dando. Pero un niño necesita una buena nutrición, buscamos la mejor fórmula, buscamos la manera en que no le dé alergia, qué cosas las que le tenemos que dar. También el niño debe tener estimulación. La palabra en el versículo 12 dice, os escribo.
Eso es bien importante, porque lo que Juan está haciendo es diciéndoles, les estoy dejando un documento o algo escrito para que las personas puedan entender. Yo tengo que meterlos en una mecánica no solamente de recibir, sino también de tener como instrucciones que puedan recordarles a ustedes y estimularlos a desear la leche. O sea, escrito significa, les he puesto ciertas cosas que realmente necesitan tener en mente y que deben recordar. En el versículo 12 dice, os escribo, ellos están presentes, dice, les estoy haciendo, ¿verdad? Pero si ustedes notan, en el versículo, quiero ver en el versículo 13, dice, os escribo otra vez. Versículo más adelante, el 13 dice, os escribo también. El versículo dice, os escribo. Y Juan está diciendo, les estoy haciendo, dándoles instrucciones. Es un estímulo de parámetro. El estímulo del parámetro tiene que ver, ok, hasta aquí, ¿verdad? O sea, estas son las líneas directas que vamos a seguir como niños que vamos creciendo en el Evangelio. Y necesitamos la Escritura, necesitamos que se nos establezcan esos parámetros, esas líneas, esos límites, esas cosas. ¿Por qué? Porque Juan dice, un niño necesita nutrición, necesita estimulación, pero también debe tener protección. ¿Sí? Me encanta mucho el pensar de que Juan le dice a los recién nacidos, hijitos. O sea, es una expresión de cariño, ¿no? Porque la palabra tecnón, que sería la palabra hijos, sería una palabra como una palabra normal, pero Juan usa un diminutivo, hijitos. Entonces conocen ustedes esas personas que hablan en diminutivo, ¿sí? A mí me ponen nervioso las personas que hablan en diminutivo, ¿sí? No sé por qué, me ponen nervioso, porque simple y sencillamente a veces me da desconfianza. Pero Juan no, Juan tiene un corazón de protección para sus niños y les dice hijitos. Ahora, recuerden esta palabra tecnío, porque más adelante lo vamos a usar de otra forma. Juan dice, un infante tiene necesidades, tiene limitaciones, tiene provisiones, pero también tiene que tener implicaciones de lo que realmente es una persona que es un niño. A un niño no se le puede exigir más de lo que su nivel de edad tiene, de su nivel de conocimiento, de cosas. No se les puede exigir más cosas. Los niños son impredecibles, ¿no? Yo he conocido algunos que son realmente creativos, que hacen un montón de cosas y a veces hasta algunos de ellos son crueles, pero lo hacen simple y sencillamente por su actividad que todavía no tienen esa concepción. Es como aquellos niños que le dijeron a la mamá que querían un hámster de mascota y lo compraron y le dijo a la mamá, para ustedes lo van a cuidar, y lo metieron en una jaula y como todo buen niño no lo cuidan, ¿verdad? Solo lo dejan a los demás, a que los otros lo cuiden. Entonces la mamá, estos 3 niños ni le daban de comer, ni limpiaban, ni nada, pero le pusieron de nombre al hámster Pepi, y era su mascota, la mascota Pepi, el hámster. Entonces un día la mamá, harta ya de estarlo cuidando y todo, llegaron los 3 niños gritando a la escuela y todo, y les dijo, niños, Pepi lo vamos a regalar, ya no lo soporto, ensucia mucho, come mucho, no hacen. Y ella esperaba que los niños no, empezaron a decir no, el hámster y todo lo demás, pero los niños dijeron, pero ¿y si lo amarramos mejor o no lo bañamos o no lo dejamos que coma mucho y que no haga tantas cosas? Y ella dijo, no, Pepi se tiene que ir. Pero
es que lo hemos tenido desde hace tiempo. Y darlo así, nos duele, pero. Y le dijo, no, Pepe se tiene que ir. Y entonces el niño dijo, ¿quién dices que se tiene que ir? Pepe. No, Pepe, no, él no puede ser. Y empezaron a gritar y decir, no. Y entonces dijeron, ¿y ese cambio por qué? Es que pensamos que nos estaban diciendo papi se tiene que ir. Los niños son crueles, prefieren al hámster que al papi. A veces así es, ¿verdad? Prefieren al Pepe. Yo les he contado las experiencias que he tenido. Había un chiquitito que se llamaba Eduardo ahí en la escuela panamericana, tremendo, un niño, y se había enamorado de una de 10º grado, y él estaba en kinder 5, primer grado, no me acuerdo, y era permanía, o sea, era bien ágil todo. Me lo llevaban a la oficina y todo, y un día a la hora de la salida de la escuela se nos perdió en la escuela. Estaba Eduardo y la mamá bravo buscándolo por toda la escuela, y el profesor de educación física estábamos ahí, estaba sentado y dice, ya sé dónde anda este Eduardo, está en la cancha, coto de arriba, allá de verdad, porque ahí están las del 10º. Y cabal se va el profesor a traerlo y venía bajando el chico, y entonces este profesor es bien buena onda. Y la mamá sí, yo parado así, él venía así, y el profesor le dice, vos, por andar de novios que andaban perdidos allá en la infancia. Ahora, piensen en esto. Juan está hablando de un estado espiritual, está usando una metáfora, ¿sí? Él no les está hablando a los niñitos de su iglesia, él está estableciendo una metáfora para identificar a creyentes en su congregación en Éfeso que de alguna manera habían nacido, y les está diciendo, miren, estas son las características de ellos, no esperemos. Pero, dice Juan, pero en realidad, si hay una persona que ya pasó el tiempo y que ha ido creciendo cronológicamente, ya no puede estar exhibiendo estas características de dependencia, de ignorancia y de que hay que estarla estimulando. O sea, hay otros niveles en los cuales esta persona puede ser motivada para seguir adelante. Y el quedarnos estimulándonos en esta. Miren, yo con mucha tristeza me di cuenta. Y al principio yo creí que la pandemia iba a hacer que la iglesia madurara y tomara un auge a nivel mundial de decir, wow, no hombre, echémosle ganas porque el tiempo está fregado y todo lo demás. Pero se han hecho estudios que en lugar de que toda la iglesia pudiera despegar en un avivamiento y en algo que pudiera ser, la iglesia retrocedió tanto que se hizo tan cómoda y volvió a un estado infantil en donde ya solo, como pasamos 2 años solo sentados recibiendo, ya ni actuamos ni nada porque nos dijeron que no podíamos salir, resulta que ahora la iglesia ha retrocedido a un estado espiritual infantil en donde todos solo están pensando en ser nutridos, en sentirse amados, en sentirse estimulados, pero no en un crecimiento y en una acción a la que vayamos a desarrollar. Y hermanos, realmente eso es ¿cómo se llama? Peligroso, porque nosotros como cristianos, sobre todo comunidad bíblica, tenemos ya 10 años y creo que hemos pasado por varias etapas, y esta es ya quizás la cuarta etapa en la que estamos entrando en una nueva dimensión, una nueva posición que debería sacarnos a nosotros de una comodidad y de un estado tal vez infantil, de que solo estábamos para venir el día domingo, sentarnos y se acabó. Ahora vamos a tener que volver a retomar las prácticas de disciplina, de desplazarnos a la comunidad, a sentirnos parte de un cuerpo y parte de una sociedad en la que deberíamos estar involucrados.
Y creo que todo eso va a traer este tipo de crecimiento como iglesia. La segunda parte que Juan identifica ya no solamente es de la infancia espiritual, sino de la adolescencia espiritual. Y observe que Juan dice en el versículo, ahí os escribo, versículo 13, os escribo, parte 2, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo, más adelante dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Te repite 2 veces a otra categoría. La palabra jóvenes aquí es una palabra interesante porque habla de una persona que ya andará por los 16, 17 años. La palabra neaníos. Y eso es bien interesante porque los niños, hay 2 palabras, bueno, hay varias palabras, pero la palabra tecnion que les acabo de mencionar, donde dice hijitos, que aparece en el versículo 12, Juan vuelve a repetirlo en el versículo, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. La primera palabra hijitos dice que recibimos de Jesús el perdón, pero la segunda palabra hijitos es otra palabra. La primera palabra es tecnion, en donde es el infante que simple y sencillamente está esperando todo, mientras que la siguiente palabra, hijitos, es la palabra paidos, de donde viene la palabra pedagogía, pediatría. La palabra, el término paidos es otro término para, ya Juan no se está refiriendo a niñitos, sino que se está refiriendo a personas que ya reconocen la autoridad y que están con la capacidad de aprender ya cosas más profundas, de tal manera que ya no pueden considerarse como unos niñitos, sino que se les está considerando como personas ya con otras habilidades y con otras cosas. La palabra tecnion es el niño que simple y sencillamente se mantiene, pero la palabra paidos es el niño al que ya se le exige y se le dice que tiene que tomar ciertas cosas y tener ciertas reglas y ciertas situaciones. No puede haber madurez espiritual solo con tecnion, ni tampoco puede haber solo un crecimiento con paidos, porque las 2 se combinan. Una es el cariño, la ternura para el niño, pero el paidos implica la disciplina, el orden, el hacerle, meterlo en instrucciones para que aprendan las cosas que debe aprender de Dios. Entonces, a los jóvenes les dice, la palabra que Juan dice aquí, señores, miren, primero dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y eso me llamó la atención porque las características de un adolescente, primero, los jóvenes, para Juan, tienen un potencial que no tienen otras personas. No tienen el mismo potencial que tiene un niño, ni el mismo potencial que tiene un adulto. Su juventud, su fuerza es tan vital para el desarrollo espiritual de una congregación y para el desarrollo espiritual, de tal manera que Juan les dice, miren, ustedes pueden vencer al maligno. No, dice, habéis vencido al maligno. ¿Qué significa eso? Significa que si un joven, porque oiga lo que dice más adelante en el versículo, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué hace fuerte a un joven, a una persona joven? Permanecer en la palabra. Y la palabra permanecer es bien interesante, porque la palabra permanecer se refiere a estar en la casa de uno. No es lo mismo permanecer en la casa de alguien que no es la suya
a permanecer en su propia casa, ¿sí? ¿Hay diferencia o no? En primer lugar, en la casa de alguien usted respeta las reglas de esa persona o todo y se viste de acuerdo. Cuando llega a su casa, lo primero que hace es ir a poner esa camiseta toda rota que le queda bien cabal, que se siente como las chancletas, se desparrama en el sillón, hace todo lo que quiera, poder tirar una cosa, el otro. ¿Sí? Es la intimidad y la confianza de estar en su casa. ¿Sí? Que usted puede tomar decisiones. Entonces, cuando el texto dice permanecen en la palabra, significa que para un joven estar con Jesús es como estar en su propia casa, con Él, abierto, sin maquillaje, sin cosas que simple y sencillamente nos quieren demostrar. Una de las cosas que a mí a veces me preocupa es que los jóvenes tengan la tendencia a querer parecer más adultos de lo que realmente son. Un joven tiene que vivir su etapa, y en las iglesias muchas veces a los jóvenes los hacemos viejos por los programas y por las cosas que hacemos. Ahora, esta iglesia ha tenido una facultad. Aquí muchos de ustedes vinieron bien chiquitos, ¿sí? Vinieron bien tecnillos algunos. Ahora ya no son tecnillos, ya son paidos. Aparte de algunas que están allá bien chiquitas todavía ya van para la edad, significa que necesitamos vernos ya desde una perspectiva diferente, una etapa diferente. Y el texto dice que para vencer, la palabra vencer la idea es poner el pie sobre el cuello de alguien, es patearlo. Dice vencer al maligno. Ahora, observe, no dice vencer al diablo, ni vencer a Satanás, ni vencer al malo, sino que vencer al maligno. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre malo y maligno? ¿O no tiene diferencia? Cuando uno dice este es malo, pero cuando uno dice este es maligno, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Mande? Doblemente malo. Doblemente malo. Pero un maligno. Muy bien. Como la raíz de la maldad. Ok. Entonces, fíjese usted que resulta que el diablo en realidad no es malo, es maligno. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? La palabra maligno tiene la palabra poderosa, no es la palabra cacos, que es de malo en lo abstracto. Porque alguien puede ser malo y decir yo voy a hacer esto, yo hago aquello, a mí me importa, yo cometo esto y lo otro. Pero el maligno, no solamente él es malo, sino que le complace en botar a otro en la maldad. Es la idea de que el maligno dice, ok, voy a hacer la maldad, pero me voy a dar en cuenta de todos estos. Ese es el maligno. ¿Sí? Entonces imagínense ustedes el diablo como es con nosotros. El diablo en su esencia es la maldad, pero la meta del diablo dice, bueno, yo sé que ya estoy condenado, yo sé que me van a mandar al infierno, yo sé que ya Jesús me juzgó y me exhibió, pero en el proceso que se acabe eso me voy a llevar conmigo un montón que los voy a botar a todos y me los voy a llevar al infierno. Eso es ser maligno. Un maligno es aquel que agarra el cigarro electrónico con marihuana y él le gusta eso, pero agarra a otro y le dice, no, me probá, tomame, si no te hace nada. Y el otro se mete en el rollo. La idea es, si lo hago yo, lo voy a meter a esto. Y por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que nos relacionamos. Porque una de las cosas importantes que debemos entender es que el enemigo siempre anda para botarnos. Pero Juan dice, miren, si ustedes moran en la palabra como jóvenes, como personas que realmente tienen agradarse y agarrarse de Dios, ustedes vencen al maligno, lo pueden destruir, no puede hacer nada.
Y eso es tan real, mis hermanos, que la palabra de dos filos es tan fuerte que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. El problema es que no estamos con el Señor y simplemente nos dejamos influir por otros. Mire, si hay una cosa que yo he visto, es que a veces he conocido en los colegios y en los grados en que he dado clase, que al inicio de año llegan niñitos bien bonitos, genuinos, bien portaditos, bien todo, ¿sí? Y ya cuando va a terminar el año, los niños se han convertido porque se juntaron con otros niños malignos que les pasaron. Fíjense que nunca he encontrado que haya entrado un niño que salga mejor que lo que entró. ¿Y sabe por qué? Porque lo malo es más fácil de aprender que lo bueno. Y es que lo malo así va a ser. Y mira, en la realidad, por ejemplo, y la Biblia habla de eso, la santidad no es por contacto, la santidad es algo que yo practico, la limpieza y la pureza. Por ejemplo, si yo vengo aquí limpio, de blanco completamente, y hay otra persona que está sucia y paso a la par de ella, ¿qué se me pega? ¿Se le pega lo blanco a lo sucio de ella o lo sucio se le pega a lo blanco? Hermanos, eso es lo que pasa, ¿sí? La maldad está alrededor de nosotros y se nos pega fácilmente. Por eso es que Jesús dice que necesitamos tener fuerzas, son fuertes. Y al final, la última, que es la de los padres de la gente adulta, estamos en la etapa de infancia, en la etapa de adolescencia, pero también estamos en la etapa de la adultez. Y dice el versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y les vuelve a repetir a ellos que habéis conocido, el versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Y por qué usa eso? Porque uno de padre ya tiene un recorrido largo de experiencia, ¿no? Y Juan dice, ustedes ya tienen desde hace rato que vienen conociendo a Dios y tienen la experiencia de haberlo conocido. Quiere decir que un adulto espiritual es aquella persona que ya caminó con Cristo y tiene la experiencia de ese caminar con Cristo. Eso es un adulto espiritual. Y lo interesante de esto es que ya Juan dice, miren, os escribo a vosotros, padres, dice en el versículo 13, porque conocéis, pero luego en el versículo 14 cambia de os escribo a os he escrito. ¿Se fijan? Hay un nuevo mandamiento ahí que les está diciendo a los papás, que les está recordando, pero lo que les está diciendo es, esto que estoy recordando ya lo hice antes, y ustedes ya lo conocieron, ya lo saben, ya experimentaron, ustedes conocen, tienen esa experiencia espiritual. Y como adultos, dice, tienen que trabajar esa palabra para poder transmitirla a otras personas. Ahora, ¿cómo se identifica una persona que ya es un padre espiritual o que tiene estatus espiritual como padre o como adulto, como un padre? Por tres cosas. Primero, porque tiene la capacidad de procrear. ¿Qué significa eso? Tiene la capacidad de engendrar, de dar vida, de traer nueva vida. Es decir, los padres dicen que usted puede traer nueva vida, tiene esa capacidad. Por otro lado, también tiene la capacidad de confrontar, de poner la autoridad y de mostrar su autoridad. Como padre necesita tener, porque por eso es que Juan dice que les dice a todos ellos que en el versículo 15 no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. La idea es, señores, o sea, no somos eso.
tenemos que tener una vida santa y apartada. Y tercero, porque también pueden ilustrar con el ejemplo. Ellos dicen, ustedes tienen que ser el ejemplo de los niños y de los jóvenes para que puedan desarrollarse en ese sentido. Ahora, aquí es una pregunta muy importante para todos los que ya tenemos años de estar en el Evangelio, que hemos venido desde el principio, desde hace mucho tiempo. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos hijos e hijas espirituales hemos engendrado? ¿A cuántos hemos llevado al conocimiento de Jesucristo? Y les hemos dicho nacer de nuevo. Y no solamente eso, sino llevarlos en un proceso de crecimiento. El engendrar, hermanos, no solo es de engendrar desde el púlpito a alguien, sino que el engendramiento tiene que ver con todos nosotros. Y hermanos, hoy tenemos una gran oportunidad de empezar a ser padres espirituales de muchas otras personas. Dios nos está dando los recursos para hacerlo. ¿Y cómo engendro yo? Simple y sencillamente en el vínculo, en lo que yo hermanos, nosotros tenemos que aprender a reproducirnos y a crear y engendrar. Ahora, recuerden una cosa, la reproducción es bien importante porque la reproducción tiene que ver con las esferas en las que estamos nosotros. Yo hace 30 años, 40 años, me pregunté, ¿en qué me debo reproducir yo? Y saben ustedes que el pastor, si yo soy el pastor y esa es mi función, mi título, el pastor no se reproduce con las ovejas. Bueno, algunos pastores sí que son corruptos, pero ¿qué produce una oveja? O sea, ¿quién engendra una oveja? ¿Quién es el padre o la madre de una oveja? ¿Ah? El pastor. Otra oveja. ¿Por qué? Porque mi genética de pastor, usted no mira a un pastor con una oveja para que salga una pastoreja. Entonces, ¿de dónde sacamos que el líder, el pastor, es el que debe hacer crecer y reproducir a la oveja cuando quienes se reproducen son oveja a oveja? ¿O no, hermanos? Entonces, ¿quiénes somos responsables? ¿En qué me tengo que reproducir yo? En pastores. Entonces, cuando yo encontré ese principio, dije, entonces quiere decir que mi responsabilidad es engendrar futuros pastores para la iglesia. Y a partir de ahí se lo hice. A estas alturas hay 9 pastores con los que me he reproducido y todos están en el ministerio. ¿Por qué? Porque de pastor a pastor sí nos podemos reproducir. Entonces, el crecimiento de ovejas nos compete, ¿o no? Ahí está el reto, ¿no? De traer más ovejas. Y no me las traiga a mí para que yo se las cuide, porque si usted las engendró, es como que usted engendre a su niño y me lo traiga a mí para que yo se las cuide. Mi responsabilidad y la responsabilidad de nosotros es la que Juan está diciendo, instruirnos en la palabra. Y eso es lo más importante. En 1987, un grupo de ingenieros, emprendedores y científicos de la Tierra se propusieron construir un ecosistema artificial en Oracle, Arizona. Se le llamó la Biosfera 2. Medía 3.14 acres, lo que convertía en el sistema cerrado más grande jamás creado. Y diseñado como el ecosistema ideal para que la vida vegetal floreciera, el ambiente de clima controlado incluía aire purificado, agua potable, suelo rico en nutrientes y luz natural. A pesar de lo que parecían ser condiciones perfectas, algo curioso comenzó a suceder.
Los árboles que se plantaban ahí crecían hasta una cierta altura y luego se caían. Después de romperse la cabeza a los científicos, finalmente pudieron descubrir que era lo que faltaba. La biosfera carecía de un componente vital para el crecimiento. ¿Se atreve a adivinar? En su hábitat natural, los árboles son zarandeados por vientos que soplan en todas direcciones y los árboles responden a la resistencia del viento, lo que hace crecer el tronco más fuerte y hace las raíces más profundas. Todo ese ambiente tan bonito y controlado y cómodo no servía. ¿Por qué? Porque faltaba ¿qué? La fuerza de la lucha y la adversidad. Y por eso es que crecemos, por eso es que nos metemos en procesos, Dios nos mete en procesos. Hermanos, tenemos un gran reto de crecer y de progresar espiritualmente en este tiempo. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias porque nos permites estar acá. Ayuda a que sea un centro de crecimiento, de nacimiento espiritual. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Ahora queremos, Padre, que tú puedas tomar nuestras ofrendas y diezmos como muestra de nuestro amor y de nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, multiplica, que sea un acto de adoración, no solo un acto de acción, sino que realmente nos concentremos en que te estamos dando a ti, Señor, a tu obra, a tu reino. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a recoger nuestras ofrendas. Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Gracias porque has puesto en el corazón de varios dar el día de hoy y dar con alegría. Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas, que las multipliques y las usemos para tu reino en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie una vez más y alabemos al Dios creador del universo, que está por sobre todo.
intocable para nosotros, no lo podemos alcanzar, pero tú te haces alcanzable para nosotros. Podemos venir a ti con nuestras peticiones, podemos hablar contigo en cualquier momento que lo deseemos hacer. Señor, te pido que vamos a sentir tu presencia esta semana, desde las cosas pequeñas hasta las cosas quizás más grandes que podamos ver en nuestro día a día. Te pedimos que nos lleves conmigo a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Mi hermano, ¿me permite un momentito, por favor? Les voy a quitar un par de minutos más.